De acuerdo al esquema en los que nos planteamos inicialmente, bueno, tenemos ya el firewall instalado y preparado para ser configurado según nos convenga, y tenemos ya la zona desmilitarizada funcionando y la red local. Vamos a explicar brevemente el funcionamiento de cada una de las partes y vamos a empezar por la zona verde, o sea, la red local, donde tenemos un PC con Windows XP y un servidor HTTP y FTP. Este servidor es un servidor que se montó con un Linux, y los vamos a ver a continuación cómo operan. Aquí tenemos la máquina de Windows XP y podemos comprobar que navega perfectamente. Vamos a ir, por ejemplo, a Facebook, carga correctamente, y aquí tenemos la máquina de Linux. En la máquina de Linux pues también vemos que navega perfectamente. Vamos a ir también a Facebook. Está cargando y nos muestra la página de Facebook. Dijimos que también tenemos establecido un servicio HTTP y un servicio FTP. Lo podremos comprobar desde la propia máquina, o incluso podríamos comprobarlo desde la máquina de Windows XP, puestos que están en la misma red local. Pues vamos a comprobarlo. A ver, vamos a empezar por el HTTP. El HTTP, simplemente tecleando la IP de esta máquina, que es 172.16.03, nos sale la página web del servidor de la red local. Y el FTP, pues FTP, dos puntos, y entramos en el FTP. Bueno, aquí realmente me pediría un login para entrar, en el cual tendría que teclear usuario y contraseña para poder acceder. Como ya lo tecleé anteriormente, no me lo pidió, pero veremos que en Windows XP sí que me lo pide. Y aquí tenemos dos archivos en el FTP que podríamos abrirlos, por ejemplo este. Aquí ya sí que me pregunta el usuario y contraseña, pues lo tecleamos, usuario y la contraseña. Yo que no recuerde la contraseña, y me muestra el contenido del archivo mensaje txt. Vemos que funciona correctamente en el servidor Linux. Nos vamos a la máquina en XP y vamos a hacer la misma operación, 172.16.0, y vemos que carga la página web del servidor de la red local, como aquí indica. Y ahora nos vamos al FTP. Y aquí sí que nos pregunta el usuario. Este tiene que ser un usuario de la máquina de Linux. O sea, aquí no vale un usuario de la máquina de Windows. Tiene que ser un usuario. Nos autentificamos contra el servidor Linux. Por lo tanto, tenemos que teclear un usuario que exista en la máquina de Linux. Entonces, tecleamos ese usuario y su contraseña, y nos muestra el contenido igual que antes, mensaje y el archivo. Abrimos el archivo y nos muestra este es el servidor FTP de la red local. Bueno, pues como pudimos comprobar, la zona verde, que es la LAN, funciona correctamente según los requisitos que se nos pidieran. Ahora nos vamos a ir a la zona de MZ, donde tenemos un servidor con Windows 2008 Server, como ya se indicó en otras ocasiones, con un Active Directory instalado, HTTP, FTP y DNS. El servicio DNS ya lo pudimos comprobar en la red local, puesto que el servidor DNS que utiliza tanto la máquina Linux
como la máquina de Windows XP, es el servidor que tenemos en la zona desmilitarizada. Esta IP que tiene este servidor es 10.0.0.2. Vamos a comprobarlo. Nos venimos aquí a la máquina de Windows XP y hacemos un IP con nos pone la configuración de red. Bueno, vamos a teclear Raúl para que nos muestre el DNS. Y el DNS, el servidor DNS, ya nos dice aquí que es el 10.0.0.2, que es la IP del servidor. Vamos a loguearnos en el servidor. Como aquí vemos, esta es la IP del servidor y aquí es la DNS. Entonces, en Windows XP estaba haciendo correctamente la función DNS. En la máquina de Linux abrimos un terminal. Nos logueamos como administrador. Y si vemos el archivo resolve.com, vemos aquí el nombre del servidor de dominio, que es el 10.0.0.2. Por lo tanto, tanto en una máquina como en otra resuelve perfectamente la función DNS que indicábamos. El Active Directory lo vamos a comprobar en la máquina de Windows XP. Entonces, nos venimos a la máquina de Windows XP y podemos ir cerrando estas ventanas y vamos a cerrar sesión, porque estamos logueados como usuario de la máquina de Windows XP, no dentro del dominio. Entonces cerramos sesión. Aquí podemos ir cerrando la consola, que no la vamos a necesitar. Aquí ya nos sale, presionemos control suprimir y aquí nos vamos a conectar al servidor de MZ, que es el nombre, es el dominio al que se agregó la máquina de Windows XP, y nos tenemos que loguear con un usuario que está registrado en el servidor de MZ. Podemos comprobar qué usuarios tenemos aquí. Si nos venimos a la máquina virtual, comprobamos en el servicios de dominio Active Directory, usuarios, equipos de Active Directory. Vale. Vemos aquí el dominio, servidor de mz.com, y aquí en los usuarios tenemos una serie de usuarios y grupos. Pues por ejemplo me voy a loguear con este usuario 1, entonces usuario 1 y con su correspondiente contraseña. Creo que tecleé mal la contraseña. Sí. Muy bien, pues ya estamos logueados con el usuario del dominio. Podemos comprobarlo también aquí en mi PC, en propiedades, en nombre de equipo,
pues vemos que el nombre del equipo realmente es XP Virtual. Bueno, aquí no me deja cambiar nada porque estoy logueado contra el Active Directory, no contra la máquina real, que es la que me dejaría cambiar estos parámetros. Entonces el nombre del equipo realmente es XP, pero como está dentro del dominio servidor de mz.com, que es el que vemos aquí, entonces el nombre completo del equipo es xpvirtual.servidordmz.com. O sea que estamos dentro del Active Directory con un usuario registrado. Muy bien, pues ya tenemos configurado perfectamente el Active Directory y el DNS. Nos falta comprobar el servicio HTTP y el FTP que están en el servidor del DMZ. Vamos a comprobarlo. Podemos comprobarlo pues desde la máquina de Windows XP, aprovechando que nos hemos logueado dentro del Active Directory, pues podemos comprobar si realmente nos conecta a la web. Esta sería la dirección http://0.0.2, esta es la IP del servidor de MZ, y vamos a ver si se nos carga la página. Vamos a establecer conexión con el servidor proxy. Vamos a comprobar el FTP, a ver. Vale. Estas denegaciones vienen en parte, claro, vienen en parte porque corta el cortafuegos. Porque aquí en el navegador, en teoría, en la configuración del navegador está definido un proxy que luego vamos a configurar en el firewall y que no está habilitado. Vemos aquí, efectivamente, vemos aquí que está haciendo que utilice un proxy que se encuentra en el firewall. Aquí vemos la máquina virtual del firewall y por eso no se nos conectó a las páginas que le indicamos. Entonces vamos a volver a comprobar, aunque deshabilitamos el proxy, y efectivamente ya me loguea dentro del FTP y puedo ver el archivo FTP, y en el HTTP pues lo mismo. Esta es la página web del servidor de MZ. Pues entonces definitivamente ya tenemos comprobado que tenemos funcionando el Active Directory, el DNS, el HTTP y el FTP en el servidor de MZ, y en la LAN tenemos comprobado que funciona el HTTP y el FTP en el servidor Linux, y que está correctamente configurado el PC con Windows XP. Podemos acceder tanto a la página web como al FTP del servidor Linux como al del servidor del Windows 2008 Server. La DNS se utiliza en estos dos equipos de la red local y el Active Directory es funcional en Windows XP. A partir de ahora lo único que nos queda configurar son las reglas del firewall que nos permitirán pues encauzar qué tráfico permitimos entre zonas, qué equipos pueden salir a internet, podemos establecer un proxy como vimos antes que estaba configurado en el XP y que tuvimos que deshabilitarlo, y establecer reglas dentro del firewall para que se deniegue el servicio a determinadas páginas por contenido o porque no queremos que se acceda en particular a
a ciertas páginas que incluiremos en una serie de listas, etcétera. Pero eso lo veremos en el siguiente tutorial.